Feliz día, hoy de nuevo acá, ustedes y yo, para compartir lo que nos une. ¿Qué nos une? La palabra de Dios, la buena nueva, esta buena noticia. Pues vamos a compartir esta buena noticia de este día. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni reconocido a Dios. Palabra de Dios. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. Aclamemos con júbilo al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Aclamemos con júbilo al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio ese testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar, Juan el Bautista es el que presenta a Jesús. Por eso Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, pero es el profeta más importante porque él le tocó la grandeza de presentar a Jesús. Fue el profeta que lo presentó, solo él lo presentó. Los otros profetas, por medio de revelación, pues profetizaron sobre momentos de la vida de Jesús, pero Juan el Bautista le tocó presentar a Jesús y nos dice de qué manera lo presentó. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero que venía a salvar al mundo. Cuando leemos el libro del Éxodo, cuando Dios liberó al pueblo de la esclavitud, esos años que estuvo en Egipto, cómo la sangre de un cordero
de un año, un cordero sin defecto, la sangre que colocaban en la pared de las casas, sirvió para salvar al pueblo de Israel. Pues ahora esa sangre de Jesús iba mucho más allá, porque iba a liberar la humanidad del pecado, no iba a abrir la puerta del cielo. Es el Cordero del Padre el que vino a dar la vida por nosotros. Por eso Jesús, cuando nos dice no hay amor más grande que este, que da la vida por sus amigos, pues bien, acá vemos cómo Juan el Bautista lo presenta. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y luego, después que lo presentó, que se lo mostró a la gente que estaba ahí, que lo señaló, posiblemente Jesús estaba pasando, él lo vio y lo señaló, lo mostró, dijo momentos de vivencia de Juan el Bautista, el cual él quería darle a entender al pueblo que le escuchaba de que lo que él había dicho lo iba a confirmar con estas palabras. Y luego le dice Juan el Bautista, ese es el que yo le decía, el que viene detrás de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero él ha venido a bautizar con la fuerza del Espíritu Santo. Juan el Bautista había bautizado con agua, pero el que viene ahora viene a bautizar con la fuerza del Espíritu Santo. Y dice Juan el Bautista, yo no lo conocía. Y podemos preguntar, pero ¿por qué no lo conocía si era su primo? De repente lo conocía, lo había visto, pero nunca se imaginó y nunca lo había conocido con esa óptica de que su primo era el Hijo de Dios. Y luego le dice también el momento que él vivió cuando fue o estaba bautizando a Jesús en el río Jordán. Y le dijo, vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y se posó sobre él. Y vuelve de nuevo, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que debe bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues con esos testimonios que Juan estaba dando en ese momento, estaba confirmando que Jesús es el enviado del Padre. Jesús es el que ustedes y yo debemos recibir en nuestro corazón. Jesús es aquel que ustedes y yo debemos tener en nuestra mente y lo debemos amar. Jesús es aquel que nos vino a salvar y nosotros nos tenemos que dejar salvar por Él. Debemos ser dóciles y la manera de ser dócil es saber escuchar y saber dejarnos llevar por la palabra de Dios, no poner obstáculo a la palabra de Dios, no poner barrera a la palabra de Dios, no ser desobediente a esa palabra, porque si actuamos así, de esa manera, pues estamos poniendo barrera a nuestra salvación y no somos dóciles al que nos vino a salvar, que es Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Y en qué momento el Cordero, el Hijo de Dios, nos quita el pecado del mundo? ¿En qué momento limpia nuestros pecados? El momento en que ustedes y yo nos acercamos al sacramento de la confesión y allí pues le decimos a ese sacerdote que está escuchando nuestros pecados, nuestras fallas, no hay que tener pena, tenemos que ir con confianza, con fe de que el Señor nos va a limpiar y nos va a perdonar nuestros pecados porque Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y saber también que nos estamos confesando con un hombre que también necesita confesarse, que también es frágil y que necesita confesarse, pues ir sin pena, porque es el demonio que nos pone a nosotros vergüenza, nos pone pena en nuestro corazón para que no nos acerquemos a buscar el perdón de Dios. Pero como le dije, si fuera que nos fuéramos a confesar con un ángel, pues nos daría pena, porque los ángeles fueron creados sin conocer el pecado. Pero no vamos a confesar con un hombre que es hombre y que nos conoce, porque Él es también humano y que va a ser receptivo, que nos va a escuchar y que Dios, por medio de ese hombre que es sacerdote, por medio de la imposición de las manos, nos va a decir: yo te perdono
y te perdono tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en ese momento Jesús limpia nuestros pecados. En ese momento el Señor limpia nuestra alma, limpia esos pecados que estaba ahí, que estaban ofendiendo a Dios. Él nos lo limpia para que hagamos las paces y volvamos de nuevo a estar ahí en el camino junto con Jesús. Pues bien, Juan el Bautista nos lo presentó. Este es el Cordero de Dios, este es. Y a los que estaban ahí le dio testimonio para que creyera en Jesús. Pues bien, ahí está. Ese es Jesús, Él es el Cordero de Dios. Mucho dirá, pero yo no lo he visto. Pues no lo hemos visto físicamente como Él estuvo en Israel en esos años, pero sí lo podemos encontrar y lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar a Jesús de manera muy especial en la Eucaristía, donde está Él, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Ahí encontramos a Jesús. Encontramos a Jesús cuando leemos la palabra de Dios, porque Él es el pan de la palabra. El que me escucha, escucha a mi Padre, nos dice Jesús. Encontramos a Jesús cuando ayudamos a los pobres. Él nos lo dijo. Todo lo que le haga a uno de estos mis hermanos, a mí mismo me lo hace. Pues hay puntos de encuentro con Jesús. Lo que tenemos que hacer es buscar más esos puntos de encuentro con Jesús, para que Jesús crezca en nuestra vida y caminemos siempre con Él. Él es el Cordero de Dios que nos vino a salvar. Dejémonos salvar por ese amigo que nunca falla. Vamos a colocar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.